La selección argentina tiene variantes por doquier, tiene jugadores que incluso otras selecciones a nivel mundial que están en el top no tienen. Y esto se puede demostrar tranquilamente con el mediocampo. El nivel de ensamblaje que han demostrado Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister es digno de estar muy arriba en el top. Pero lo que decía antes, no solo queda ahí, porque también tenés jugadores como Leandro Paredes, como Enzo Barnechea, como Ezequiel Palacios, como Giovanni Lo Celso, y podríamos seguir nombrando, hasta que nos encontremos con nombres como Ezequiel El X Fernández, un jugador que en su momento parece haber perdido demasiado terreno, sobre todo entre las primeras opciones para la selección argentina, producto de su salida de Boca a Arabia. Pero esta situación puede cambiar. ¿Por qué? Porque luego de un año en el Al-Qadsiya de Arabia Saudita hay un club alemán que lo quiere y mucho para la próxima temporada, club que también tiene a otro argentino en la mitad de la cancha. Hoy hablamos sobre el regreso del X Fernández. Antes de comenzar, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y por supuesto no te olvides de dejar tu comentario porque siempre te estoy leyendo y también porque me ayudas un montón y es gratis. En febrero del año 2022 el X Fernández era una de las grandes promesas que tenía Boca, pero sin lugar en el conjunto de la Ribera fue cedido a Tigre por un año con cargo y sin opción de compra. Se iba a lucir allí en el Matador con actuaciones distinguidas y eso le va a permitir al juvenil pasar a ser una clave en el equipo de Victoria. Sin embargo, tras superar a River por semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2022, Boca pidió su regreso antes de fin de año, por lo que el juvenil tendría que volver al club Xeneize en junio de ese mismo 2022. También disputó la final de la Copa de la Liga frente a Boca, justamente, la cual perdió por 3-0. Jugó un total de 14 encuentros con el Matador sin convertir goles, pero claro, había dado un gran salto en su carrera en cuanto a nivel, en cuanto a experiencia y minutos en primera división. Finalmente, su regreso a Boca se va a dar el 2 de enero de 2023, pese a la insistencia justamente del club precedido por Román Riquelme de que vuelva a Boca antes de que finalice el contrato a préstamo con el club de Victoria. A finales de julio de 2023 se produjo la salida de Alan Varela al Porto, lo que provocó que Fernández se gane poco a poco la titularidad indiscutida del equipo, conformando el mediocampo de Boca junto a Paul Fernández y Cristian Medina. Su buen desempeño hizo que se encuentre en el radar de varios equipos europeos, como por ejemplo el Benfica o el Sevilla. Finalizó el 2023, ese mismo año, con 44 encuentros jugados, efectividad en quites y posesión y también 2 asistencias. Este buen 2023 provocó que en marzo de 2024, posicionado como el único mediocampista inamovible del equipo de Diego Martínez, en su momento DT de Boca, renovó su contrato con el Xeneize hasta finales del año 2028 y acordando con la dirigencia de Boca una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Y remarco esta cifra porque el 29 de julio de ese 2024 los dirigentes de Boca alcanzaron un acuerdo con el Al-Qadsiya Fútbol Club, recién ascendido a la máxima división del fútbol árabe y por pedido del propio Ezequiel Fernández. La oferta del club saudí rondó cerca de los 15 millones de dólares con contrato por 5 años, ganándole la puja en su momento al Arsenal, un club gigante del fútbol europeo, de los más grandes de ese continente que se había interesado en el X. Pero claro, su fichaje se cerró en Arabia, mientras Ezequiel se encontraba disputando los Juegos Olímpicos de París 2024. Con este marco y después de varias idas y vueltas, con el pasar de los días hubo desacuerdos en las negociaciones que no lograron establecer finalmente el pago y el traspaso, hasta que el 4 de agosto Fernández ejerció la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y dejó de ser jugador de Boca. En su momento Boca no lo iba a dejar salir por menos y el X Fernández lo sabía, por eso depositó en la cuenta Xeneize incluso más de ese dinero, agregándole los impuestos correspondientes. Ahora bien, ¿cómo le fue al X Fernández en su primera temporada en el fútbol árabe con la camiseta del Al-Qadsiya? Bien, su equipo terminó en la posición número 4, detrás de los 3 grandes hoy en día que tiene el fútbol árabe, como el Al-Ittihad, el Al-Hilal y el Al-Nasser de Cristiano Ronaldo, con 68 puntos, en donde los números del X fueron de 37 encuentros jugados, 1 gol y 4 asistencias. Pero luego de un año en Arabia Saudita, el X podría tener un nuevo cambio en su carrera, ya que apunta a volver a estar en el radar de Lionel Scaloni para la selección argentina, pensando en una posible convocatoria, ¿por qué no? ¿Quién le quita el sueño al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México? Y es que tras estar cerca de pasar a Real Sociedad de España en este mismo mercado, el volante surgido de las divisiones juveniles de Boca Juniors está en el radar de otro importante equipo del fútbol europeo,
que se prepara para jugar la fase de liga de la próxima UEFA Champions League. Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen, último subcampeón de la Bundesliga, tiene en carpeta a Lecky Fernández, por lo que podría realizar una oferta en los próximos días para ficharlo de cara al inicio de una nueva campaña, la primera bajo la conducción del neerlandés Erik ten Hag. La información que llega desde Europa es que el último subcampeón de la Bundesliga, equipo que tiene a Ezequiel Palacios, está en la búsqueda de un nuevo mediocampista y es por eso que el argentino es uno de los principales apuntados, aunque por el momento no se iniciaron gestiones formales. Cabe destacar que el equipo árabe está dispuesto a transferir al volante de 23 años si la oferta es superior a los 30 millones de dólares, cifra que Real Sociedad en su momento, hace muy pocos días, no estuvo dispuesto a pagar a pesar de haber llegado a un acuerdo verbal con el contrato del futbolista con pasado en Boca y Tigre. Independientemente de si el X finalmente va a jugar en el Bayer Leverkusen de Alemania, va a jugar, no sé si se reflota por ejemplo el traspaso a España para jugar en Real Sociedad, o independientemente del equipo, a lo que voy es al hecho de que ya está intentando volver al fútbol europeo, porque con la Real Sociedad él tenía intenciones de fichar por el equipo de San Sebastián, pero finalmente no se pudo por otras cuestiones ajenas al jugador. Está claro que el jugador se está dando cuenta de que en Arabia no va a poder tener el logro deportivo que seguramente todo jugador sueña con tener, y sueña también, por supuesto, con jugar en la selección argentina. Y está demostrado empíricamente que el hecho de jugar en la selección tiene mucho que ver con jugar en el primer nivel, pese a que, claro, en su momento Scaloni haya dicho que no importa dónde elijan jugar sus jugadores, sino más bien el rendimiento que tengan. Y es cierto, a ver, nadie va a discutir eso, pero ahora bien, el caso del X es distinto. ¿Por qué? Porque es un jugador joven que necesita de ganar experiencia y de más roce. No es lo mismo un caso de De Paul, que ya estuvo muchos años en Europa y ahora sí volver a América, volver a jugar, en este caso a Estados Unidos, al caso del X, que es un jugador que no tuvo ese roce pese a algunos partidos con selecciones juveniles ante los mejores del mundo, ante jugadores que están en otra liga, en otra competitividad. Porque más allá de que la liga árabe se siga reforzando cada vez más y no solo de estrellas, sino también de jugadores que están en camino a hacerlo, como por ejemplo Matteo Retegui, un goleador nato que viene de romperla en el fútbol italiano, está claro que no es lo mismo jugar en Arabia a jugar en una liga como la francesa, incluso como la italiana, ni hablar como la Premier o la Liga Española. Y si bien el X fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina, esto se produjo cuando el volante recién se ponía en la camiseta del equipo árabe, hace precisamente un año. Un dato que, lejos de marginarlo de los planes del estratega de Pujato para el Mundial que se disputará el próximo año en Centroamérica y Norteamérica, mantiene abierta la puerta a futuras citaciones. Esta situación cobra relevancia en un contexto donde el entorno del jugador y diversos analistas consideran que un cambio de club podría potenciar su proyección a nivel internacional, especialmente si logra mayor continuidad en una liga de otra competitividad. Ezequiel "El X" Fernández, de 23 años, desapareció en su momento del radar futbolístico de los argentinos cuando ejecutó la cláusula de salida de Boca y emigró a Medio Oriente. Aquella operación significó una de las ventas más ostentosas de la entidad Xeneize, dado que el importe de esos 20 millones de dólares fue igual al monto que había dejado la transacción de Rodrigo Bentancur a la Juventus y solo fue superada por el traspaso de Walter Samuel a la Roma y Fernando Gago al Real Madrid. Lo cierto es que ahora el X Fernández puede ir al fútbol europeo y es una gran noticia no solo para el jugador, sino también para la selección argentina, que podría tener una alternativa más de alto nivel en la mitad de la cancha. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias por ver hasta acá. Recordá suscribirte a este canal, darle me gusta a este video porque me ayudas muchísimo y también deja tu comentario. ¿Pensás que el X Fernández se puede ganar un lugar si va al fútbol europeo en el próximo mundial? Bueno, quisiera saber tu opinión, así que déjamela en la cajita de comentarios. De mi parte, eso fue todo por este video. Un saludo grande y nos vemos en el próximo contenido.